me da mucho gusto saludar aquí en el estudio de Excelsior Televisión a Edith Rangel Torrijo. Ella es secretaria ejecutiva de Fondos y Apoyos de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Vamos a hablar con ella sobre el Laboratorio de Convivencia y Creación Comunitaria para niños, niñas y adolescentes migrantes. Edith, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buenos días. A ver, ¿de qué trata este laboratorio que se está promoviendo? Es un laboratorio que ofrece espacios de convivencia y de creatividad para niñas, niños y adolescentes a través de lenguajes artísticos como las artes plásticas, la danza, la expresión corporal y la narrativa. ¿Solo para migrantes? En este caso sí, es la Casa del Migrante en Nuevo Laredo. Ahí se reciben constantemente pues grupos grandes de niños y existe otro proyecto en Matamoros, el de arte sonoro, que hacen ahí toda una experimentación también con inclusive ejercicios como de radio con niños también migrantes. Sí, son migrantes de origen latinoamericano, africano y hasta ruso. Había niños rusos en Nuevo Laredo. Sí, porque hay muchos niños que están viajando y que están transitando este camino peligroso hasta los Estados Unidos. Así es, ¿verdad? Viajan de África a Ecuador y de Ecuador a Colombia, de Colombia vienen bajando hasta México y de ahí viajan hasta la frontera y entonces se quedan ahí hasta 4 meses, lo que dura el proceso migratorio. ¿Por qué hacer este tipo de acciones? ¿Por qué abrirles la puerta de esa manera a los migrantes? Porque, bueno, primero es una responsabilidad de todos los que trabajamos en el gobierno federal y en el gobierno estatal, la atención de niñas, niños y adolescentes. Entonces se abren estos espacios para la expresión creativa de niñas y niños, pero también para el acompañamiento en estos momentos de tránsito que son difíciles para ellos, ¿no? Ellos dejan toda una cultura, una familia, sus casas detrás con miras a una mejor vida y entonces se quedan en estos espacios por algunos meses sin mayor acompañamiento que a veces este tipo de acciones artísticas y culturales. Y quizá no es el objetivo, pero igual y salen nuevos talentos por ahí, ¿no? Tal vez sí, sí, sobre todo hay niños que vienen, por ejemplo, los que vienen de África, que han manifestado también, se conocen también las leyendas locales, pero también incorporan elementos de su cultura, ¿no? Entonces, pues es una manera también de mostrarles la diversidad que tiene este país, la diversidad cultural. Entonces, se trabajan en estos centros migrantes, pero no solo ahí, se trabaja también para niños migrantes locales, es decir, el flujo migratorio que va de estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, hacia estados de centro occidente y hacia estados del noroeste como Baja California, Sonora y Sinaloa. También con ellos se está trabajando, se están haciendo también talleres artísticos, por ejemplo, en San Quintín, en Baja California, se están haciendo talleres de narración oral, de talleres de plástica, en fin, son espacios para la creatividad dentro de toda esta confusión que resulta para ellos, son espacios para que ellos puedan expresarse. Sí, porque mientras Donald Trump y los agentes fronterizos y toda la violencia que se genera, los cazamigrantes, los exveteranos que se encuentran ahí tratando de levantar muros para que no pasen los migrantes y perseguirlos también, hacerlos sufrir, de alguna forma se genera mucha violencia, pues hay espacios en donde estos migrantes pueden por lo menos pasar un tiempo menos doloroso, ¿no? Así es, sí, son espacios que sí, insisto, hacen este acompañamiento a las familias completas. Por ejemplo, en Nuevo Laredo se están incorporando también a las familias porque dentro de estos espacios, bueno, se pueden generar algunas rispideces entre los mismos migrantes, entonces la misma situación genera esa situación, y entonces se da ese acompañamiento, pero también se da cumplimiento o se incide en el cumplimiento de los derechos culturales de estos niños, porque en medio de esa confusión y de esa lucha
que mencionas, los derechos de los niños son vulnerados o más vulnerados, ¿no? ¿Qué capacidad tienen estos laboratorios? Porque me imagino que llega mucha gente, ¿no? Sí, se trabaja con grupos aproximadamente de 30 niños, pero como es un flujo constante, porque el proceso migratorio puede durar máximo 4 meses, en lo que se hacen las llamadas a los consulares de cada país, entonces se está constantemente moviendo, de tal manera que, por ejemplo, en Nuevo Laredo se han atendido aproximadamente 350 niños, pero en Matamoros se va a trabajar en otra casa del migrante en Bronzeville con 1,400. Sí, es muy variante el número, pero es muy constante siempre. Si la gente quisiera obtener más información, quizá contribuir con algo, ayudarles a estos laboratorios, ¿están en contacto? ¿Cómo le puede hacer? ¿Hay redes sociales o algo así? Sí, hay redes sociales. Alas y Raíces tiene presencia nacional. Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura Federal tiene presencia nacional, y a través de la página de Alas y Raíces y de Twitter. Muy bien. Edith, pues muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, excelente fin de semana. Gracias. Y es Edith Rangel Torrijos, secretaria ejecutiva de Fondos y Apoyos de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Regreso.